Bienvenidos, estamos desarrollando la serie de libros proféticos y para desarrollar esta serie está el profesor César Gómez y Hugo Melvin Aldana para hablar sobre los libros proféticos. Así es, y en nuestra primera lección de los libros proféticos trataremos las generalidades de estos libros. ¿Qué podemos decir, por ejemplo, del canon de los libros proféticos y cómo se compone? Que era la segunda sección en que lo dividían los judíos, porque primero estaba la Torá, luego los libros del Nebeín, ¿verdad? Que de la palabra de Nabú, que es profeta, Nebeín es el plural, y entonces estos son los profetas que también ellos llamaban profetas posteriores, ¿no? Porque ellos lo dividían en anteriores, posteriores, pero estos son los profetas que nosotros llamamos mayores según los cánones de los judíos griegos. Perfecto. Y en general, profesor César, ¿cuál es el mensaje de los profetas? Bueno, dependiendo la situación política, religiosa, dependiendo el contexto, dependiendo en qué reinado el profeta está ejerciendo su ministerio, pero básicamente el ministerio del profeta es ser la voz de Dios. Exactamente. Es el individuo que habla al pueblo en nombre de Dios. Sí, de ahí su nombre profetas, ¿verdad? Del griego profetes. Exacto. Bueno, ¿por qué el libro de los profetas, cómo conjugan en los textos históricos? ¿O por qué son importantes? Porque en los libros históricos como Samuel, como Reyes, vamos a encontrar ministerios proféticos y de personas efectuando ministerios proféticos, como el caso de Elías, de Eliseo y de otros tantos. Mencioné esos porque son los más famosos. Es decir, que hay profetas que no tienen un libro, pero que están mencionados en el texto. Absolutamente. El profeta Natán, por ejemplo. Sí, el profeta Natán. Y que mencionó el autor. Cuando se habla de literatura profética, ¿de qué estamos hablando? Bueno, la literatura que es el producto del ministerio que oficiaban estos hombres que el pueblo consideraba profetas. También tenemos que decir lo que hemos venido diciendo en otra serie. No necesariamente Isaías, el profeta, escribió el libro que lleva su nombre, ¿verdad? Ya vamos a hablar sobre este tema. Ni Jeremías escribió Jeremías. Entonces, estos son libros que forman parte de una literatura, de una sección literaria de la Tanaj, o sea, de la Biblia, de los judíos, que es sumamente importante. ¿Qué influencia ejercían estos profetas en el ambiente de Israel? Bueno, como decíamos antes, eran protagonistas porque eran las personas encargadas de hablarle al pueblo en el nombre de Dios. Por ejemplo, uno de los aspectos que distingue a los profetas es que ellos eran quienes proclamaban el juicio cuando la nación se desviaba del plano, del propósito de Dios, denunciaban la injusticia social, el pecado de los líderes, llamaban la atención de los líderes. Y a los religiosos también. Y a los religiosos también. Ahora, un trabajo directo con ellos. Sí, pero también debemos de decir que hay diferentes tipos de profetas, ¿verdad? Por ejemplo, están los profetas oficiales, que son los que sirven al rey, que están allí en la corte, ¿ok? Entonces, por ejemplo, Isaías era uno de esos profetas. Pero habían otros profetas como Amós que no estaban en la corte del rey sirviendo, ¿no? Entonces Natán, por ejemplo, era un profeta que ejercía en la corte de David, ¿no? Entonces hay diferentes tipos de profetas. No todos tienen la misma categoría ni ejercen el ministerio de la misma manera. Por ejemplo, Elías fue un profeta que no tenía nada que ver con el oficialismo ni político ni social de ninguna clase. Era un profeta que estaba incluso hasta ermitaño en muchas ocasiones. Solamente para hacerle un poquito de contexto al asunto, hoy se habla de profetas, sí, ¿verdad? Que es parte de los ministerios que menciona Pablo. ¿En qué son diferentes estos profetas que menciona el apóstol y estos profetas del Antiguo Testamento? Bueno, yo creo que antes de responder esa pregunta sería bueno tratar de identificar cuáles eran las funciones de un profeta, ¿no? Usualmente uno observa un profeta, era una persona que denuncia, era una persona que predecía, era una persona que exhortaba, que llama al pueblo al arrepentimiento. Una persona que enseñaba, ¿cierto? Y que consolaba. Vamos a decir que esas son las Y el asunto de la predicción ocupa
Como Ahora, quien dice, la parte menor, no necesariamente la mayor. Un pequeño espacio. Exactamente. Ahora, cuando estamos hablando de predicción, siempre estamos teniendo en cuenta que dentro de un contexto histórico, ¿cierto? No estamos hablando de una predicción de lo que desafortunadamente... De una predicción Tim Marín de dos pingües, Sí. para ser más específico. sí, es de cuestiones A ver a lo que sale. fanfarronias, pero estamos hablando de que ellos predecían y todo lo que ellos predecían cumplía específicamente un plan, un propósito dentro de la historia del pueblo, de la nación y dentro del contexto del mensaje que Dios le está dando al pueblo a través de un profeta en particular. No estamos hablando de cuestiones como predecirle el futuro, decirle cosas o apelar a las ambiciones. No. Entonces retomo la pregunta, ¿cuál es la diferencia con muchos que tienen esa función profética en nuestros días? ¿Cuál es la pregunta? ¿En qué es diferente un profeta del Antiguo Es que no Testamento? debe ser diferente. ¿No debe ser diferente? A mi criterio no. Es el profeta es el hombre o la mujer que habla al pueblo en nombre de Dios. Así es. Y un profeta no era un perico de los palotes. Un profeta era un individuo altamente educado. Y que no venga con aquella historia que yo no soy hijo de profeta, sino un cogedor de higos. No. Ese era un señor que era un terrateniente. El mismo texto nos dice que no era una cualquier persona. No, el profeta es un hombre altamente educado que está preparado para hacer ese ejercicio. ¿No hace la diferencia un poco el hecho de que el profeta antiguo testamentario no tenía, como los de hoy, como tenemos hoy, el texto bíblico en su totalidad y que ahora necesita el texto para predicar la palabra y que el del Antiguo Testamento no tenía necesariamente todo el texto? El ejercicio del profeta no es necesariamente necesita la Biblia para ejercer su trabajo profético, ¿no? Porque la Biblia la necesita para conocer los principios y la voluntad de Dios. Claro. ¿Ok? Perfecto. Entonces, en base a ese conocimiento de principios es que habla. Cuando Miqueas dice, estoy lleno del poder de Dios para declarar a Israel su pecado y a Jacob su rebelión, es porque el hombre conoce los principios de Dios y entonces puede hablar para una situación social específica que se estaba viviendo en su tiempo. Y en el mismo sentido, el profeta del siglo XXI tiene que manejar eso. No debe haber una diferencia. Muy bien. Hablemos de la lección 2, el profeta Isaías. El profeta y su medio. Usted mencionaba que Isaías se manejaba dentro de la corte del rey. De varios reyes, de varios ¿verdad? reyes, Porque sí. ahí dice que estuvo con varios reyes. El rey, Ezequías es uno de los reyes. Usías, ¿verdad? El rey Usías famoso. Cuando hubo 4 reinados. Él fue el profeta oficial en 4 reinados, ¿no? Y se cree que fue asesinado por Amós, por uno de los reyes. Jotán, Acaz. Sí, Jotán, Acaz y Ezequías. Ezequías fue el otro con el que tuvo una relación directa el profeta Isaías. Sí, tenemos 3 secciones en el libro de Isaías, sí. Del 1 al 39, el 40 al 55 sí. y del 56 al 66. Y sí. se apunta o se señala que pudo no haber sido el mismo escritor en todo el libro, sino que... Lo más seguro es que no. Pudo haber 2. Lo más seguro es que del 1 al 39 es un autor, del 40 al... Cada una de sus secciones. Sí, exactamente, es otro autor y el último. Por eso se habla de los 3 Isaías. Exactamente, exactamente. Y que eso no debe en ningún momento hacernos pensar que no es un libro inspirado, que es una herejía. No, en ninguna manera. Isaías 45:1 dice, mi siervo Ciro. Isaías vivió 200 años antes aproximadamente de Ciro. Entonces, esa es una redacción que se hizo posterior. Y si los primeros 39 capítulos hablan de un primer Isaías que habla de las profecías de juicio y eventos antes del cautiverio, ¿qué decir de esa primera parte? ¿Qué les parece a ustedes? Ahí vemos a un hombre de juicio. Es un hombre que está con el dedo acusador, está hablándole a una serie de pueblos paganos como Edom, como Amob, como Moab, como el Reino del Norte, todos aquellos pueblos que han fallado. Este hombre está directamente con el dedo apuntando. Le han denominado a uno de estos capítulos el Evangelio del Antiguo Testamento, el príncipe, etcétera, ¿verdad? ¿Por qué se levanta tanto la figura de Isaías antes de pasar al segundo Isaías?
¿Por qué sería él la persona elite? Bueno, el asunto del libro de Isaías es que el libro de Isaías es un libro que contiene una riqueza literaria impresionante. Tiene una riqueza literaria impresionante, un uso del lenguaje, tiene unos aspectos teológicos impresionantes, ¿no? Entonces, no podemos decir que es más importante o menos importante, simplemente porque el libro de Isaías es una obra literaria. Utilicemos esa expresión, ¿no? Los estudiosos consideran el libro de Isaías como una mini obra o una pequeña obra literaria por el uso riquísimo del lenguaje. Extraordinario. La segunda parte, que sería los eventos post-cautiverio, va del capítulo 40 al 55. Esa segunda parte habla de profecías de consuelo, la redención prometida. Sí, porque en la primera parte está hablando de juicio. Sí. Entonces, recuerde, no solamente la función del profeta es denunciar, pero también consolar. Entonces, en la segunda parte, uno observa el mensaje de esperanza. Es un mensaje consolador, es un mensaje de restauración. Y ahí es donde le dice, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque famoso ese versículo. 41, ¿no? 41:10. Sí, de Isaías. ¿Por qué? Porque en la sección anterior ha hablado en un juicio contra Babilonia, Filistea, Siria, Damasco, Israel. Increíble, ese hombre habló de todos esos pueblos, pero al pueblo de Israel le da esta promesa. Y es interesante que en la primera parte habla antes del exilio, la segunda parte a los exiliados y la tercera parte el mensaje a los repatriados, que es del 56 al 66. Así es. ¿Verdad? Que toma lugar en esos capítulos. Bien, vamos a hacer la primera pausa de nuestro programa del día de hoy, agradeciendo a todos ustedes su sintonía y a nuestros estudiantes que van siguiendo este material. Si usted no se ha vinculado a la educación, hágalo a través del www.universidadparalíderes.com y usted va a poder conocer toda la variedad de programas que tenemos para usted. Seguimos después de la pausa. Las tendencias y nuevas tecnologías del mundo demandan un liderazgo efectivo en nuestros ministerios. ¿Estás listo para afrontarlo? Universidad para Líderes ha creado la modalidad que llevará a tu iglesia a un nuevo nivel, Tu Campus. Es la plataforma para desarrollar integral y efectivamente la visión que Dios ha puesto en tu ministerio. Fundar un campus UPL en tu iglesia es muy fácil. Ingresa a universidadparalíderes.com, llena el formulario con tus datos y comienza a desarrollar el ministerio como nunca lo creíste posible. Qué bueno que está con nosotros. Estamos desarrollando esta serie de los profetas. Entonces, Melvin, vamos con Jeremías, ¿no? Jeremías es la lección número 3. Y empezando, ¿cuál era el medio en que se desenvuelve el profeta Jeremías? Bueno, Jeremías comienza su ministerio durante el reinado de Josías y continúa desarrollando su actividad profética en los últimos 3 reyes que tuvo el reinado del sur, antes de que el imperio babilónico viniera y sitiara la ciudad de Jerusalén. Los últimos reyes, estamos hablando de Joacás, Joacín y Joaquín, ¿cierto? Entonces, Jeremías fue el profeta que experimentó la invasión del imperio babilónico sobre la ciudad de Jerusalén. Las diferentes invasiones que tuvo, ¿verdad? Que fueron 2 o 3. Tres invasiones. Entonces, este era un profeta que no era un profeta oficial. Era era un hombre que profetizaba contra el poder político, es decir, el rey, y contra el poder religioso, que era el sumo sacerdote. Por lo tanto, estos eran enemigos acérrimos del profeta Jeremías, a quien lo persiguieron hasta situaciones realmente terribles. ¿Por qué? Porque él tenía en su profecía un mensaje bien claro. Si vosotros no os arrepentís, este pueblo va a la decadencia y viene un pueblo extraño para llevarlos cautivos. Y entonces a él lo tildaron y los indicaron de mentiroso, lo persiguieron. Al final, ellos vieron, y Jeremías vio, cómo Nabucodonosor invade 3 veces a Jerusalén y se lleva al pueblo, a la mayoría del pueblo.
Entonces, el mensaje general de este libro, ¿cuál es, digamos, porque él está mencionando algo interesante de estas invasiones? Y lo vemos a él caminar al final de cuentas, ¿no? Con el pueblo. ¿Qué será lo más importante de resaltar en el mensaje del libro de Jeremías? Desde el punto de vista general, estamos hablando que el mensaje central es el llamado al arrepentimiento por causa de que el juicio viene, ¿sí? Y ya Jeremías habla claritamente o deja en claro que el asunto del juicio es algo irremediable, es algo inminente. Por ejemplo, en la primera sección, porque el libro está dividido en secciones, la primera sección es el llamado de Isaías. Antes de que yo te formase en el vientre de tu madre, te conocí, te di por profeta a las naciones. Sí. Ya eso vindica el ministerio de este hombre, que no es un accidente, ¿no? Entonces, ese es uno de los principios que aparece allí en esa sección, ¿no es cierto? Otro es la esposa infiel y su retorno, el sermón del templo en el capítulo 7, el pueblo sin esperanza, y luego la segunda deportación, el mensaje para los líderes y la primera deportación, ¿no? Entonces, esos son hasta el capítulo 25 nos habla de ese tipo de cosas. Y ya de ahí en la segunda parte ya comienza una serie de elementos autobiográficos y una serie de enfrentamientos precisamente con sus enemigos, porque durante el ministerio profético de Jeremías están aquellos profetas o falsos profetas que le servían a la corte. Y Jeremías tiene un enfrentamiento con ellos, como al mismo tiempo tiene un enfrentamiento tanto con la corte como con los religiosos. Ahora, aquí viene una. El libro dice claramente que los años del cautiverio son 70, ¿no? Y más o menos eso fue el asunto, aunque no todos regresaron al final, pero el edicto de Ciro, por ahí van los tiros. Esto nos muestra que el libro fue redactado, César, posteriormente, ya cuando los judíos estaban repatriados. La mayoría de estudiosos, de eruditos, afirman que evidentemente parece ser que fue redactado después de la repatriación. Aquí nos habla del sitio de Jerusalén, pero también nos habla de una esperanza y nos habla de la repatriación, es decir, que junto con el juicio viene también la misericordia y la liberación de Dios, o sea que hay una promesa, pero después de un tiempo vosotros seréis repatriados, regresaréis, pero tenéis que pasar por este castigo. Así es. Doctor, y estos detalles que Dios le da a Jeremías deben de verse como asuntos literales, como ese asunto del yugo, como esos detalles. No, esos son puro simbolismo, ¿verdad? Propio de la cultura y del ministerio profético, ¿verdad? Donde Dios le dice que tome esto, que tome este yugo, y eso simboliza que algo. Una cisterna que se meta ahí en Exactamente. Ese tipo de situaciones son puros simbolismos que no se deben interpretar ni literalmente, ni hacer aplicaciones actuales, ni que nosotros tratemos de imitar esas cosas que no tienen nada que ver. Eso está envuelto en una cultura que no nos pertenece. Hay un mensaje que ese es el que necesitamos descubrir, nada más. Muy bien. Luego, ya llegando nos lleva a la tercera sección, ¿no? Esa tercera sección empieza ya en el capítulo 46 y la llevamos hasta el final. Que son mensajes contra las naciones. Exacto. Y entonces eso conecta con el libro de Isaías, porque entonces vemos un paralelismo entre ambos profetas, que parece que en esa época, porque son contemporáneos, en esa época ese era el modus operandi del ministerio profético, ¿verdad? El juicio contra las naciones. Entonces, ¿qué es lo contrario de lo que estamos viendo nosotros? Yo no veo a los profetas de ahora haciendo juicios contra las naciones, sino profetizando bendición, avivamientos y palabras a los presidentes de turno, a los dignatarios de turno, pero nada de juicio. Y vivimos en una sociedad más perversa que la época de Jeremías. Y aquí nos lleva casi al final para recapitular lo que estamos viendo en estos dos profetas, porque el programa ha hablado de Isaías y ha hablado de Jeremías. Los mensajes centrales de los dos profetas. Creo que valdría mucho la pena si
en nuestro cierre podemos llevarlos. Bueno, en Isaías son 3 secciones y en cada sección hay un mensaje diferente. En el primero vemos un juicio, en el segundo vemos a un Dios que restaura, que consuela, y en el tercero vemos a un Dios que habla de una promesa, de un siervo sufriente, ¿no? Y ese siervo sufriente, entonces la iglesia ha creído que está hablando de Cristo. Entonces allí hay una palabra de esperanza para la restauración. Este libro es claramente un mensaje frontal contra el liderazgo religioso y político y un llamado al arrepentimiento para evitar un juicio de Dios. Al final no se evita, el pueblo va a un juicio, pero junto con el juicio viene la esperanza. Viene una palabra de restauración, que ese es otro elemento que los profetas actuales deben de tomar en cuenta, ¿verdad? Entonces, junto con el juicio viene la restauración, porque Dios es un Dios que juzga, pero también que restaura. Sí, porque pareciera que el día de hoy el profeta es un título, pero realmente el profeta cumple una función ministerial, no es un título, ¿no? Y esto nos lleva a la lección 4, que es el libro de Lamentaciones. El libro de Lamentaciones. Exacto, que está simplemente conectado porque estas son endechas o cantos de dolor en virtud de la destrucción del pueblo. Porque es que Nabucodonosor entró 3 veces a Jerusalén, y la última fue la devastadora cuando le saca los ojos a Sedequías y se lo lleva deportado por el desierto hasta Babilonia. Entonces, estos son cánticos, ¿verdad?, endechas de fúnebres, de dolor, de amargura, porque la ciudad santa está en ruinas, está destruida. Y entonces ahí viene, y quizás lo más famoso es cuando el hombre llama al pueblo: escudriñemos nuestros caminos. Y esas 4 secciones, para conectarlo con eso, la primera habla del pecado contra Dios en el capítulo 1, en el 2, la ciudad es castigada por Dios, la esperanza viene en el capítulo 3, y finalmente las últimas secciones hablan del pueblo de Dios y la súplica a Dios. Es decir, siempre vamos a notar que siempre hay una advertencia, sí, siempre hay un castigo, luego hay una esperanza. Una esperanza y una restauración. Sí. Y cada uno de esos capítulos, esto es interesante. Isaías no escribió Lamentaciones, aunque Jeremías, no escribió Lamentaciones como se le adjudica. Porque se le adjudica a él. Quiero decir esto: el libro de Lamentaciones es un acróstico. Es decir, cada capítulo está formado por 22 versículos que corresponden a las 22 letras del alfabeto hebreo, ¿verdad? Si la primera letra del alfabeto hebreo es la Aleph, entonces en el idioma hebreo el primer verso comienza con la letra Aleph, el segundo verso con la Bet, Dat, Gimel y demás. El capítulo, el tercero, no tiene 22, tiene 66. ¿Por qué? Porque el versículo 1 y 2 es la letra Aleph, el versículo 3 y 4 es la letra Bet. Entonces, esto nos habla de un redactor altamente inteligente, extraordinario, que escogió las letras del alfabeto para comenzar los versos. Esto no lo escribió. Que fuera aprendido también. Exactamente, esto no lo escribió Jeremías, pero está conectada con la profecía de Jeremías y fue redactado posteriormente, probablemente en la época de Esdras. Es que el Tanaj se forma en la época de Esdras. Muchas personas han dicho que la Biblia está escrita por gente iletrada, que estas personas... Por favor. Porque eso se oye mucho, ¿no? Que ofendan nuestra inteligencia. Yeah. Esta gente que escribió estos acrósticos, estas endechas, es una persona altamente educada. Y es posible que haya sido un equipo de personas que haya trabajado en esto. Esto está como, hombre, sí, es increíble, ¿no? Entonces... aquí hay un trabajo intelectual impresionante. Y el pueblo y los líderes religiosos consideraron esto que era sagrado y lo canonizaron. ¿Y qué de aquella afirmación que dice que los escritores de la Biblia fueron 40? Es un exabrupto. Porque eso es algo que se ha dicho es un exabrupto. 1.000.000 de veces, ¿no? Sí, es un exabrupto ese. No sabemos los autores, ¿verdad? Todos los autores, sabemos de algunos y de otros, pero quién haya escrito esto no lo sabemos. Alguien relacionado con el templo. Los líderes religiosos y el pueblo dijo que esto era sagrado y por eso está ahí en el canon, punto. Claro. Y lo creemos, y lo es. Así es. Bueno, llegamos a la parte final del libro de Lamentaciones. ¿Sí? Seguimos con el
siguiente o paramos acá para el siguiente programa? Sí, claro, por supuesto. En el siguiente programa vamos a abordar los otros profetas, ¿verdad? ¿verdad? Que son Ezequiel y Daniel. Entonces, en este primer programa hemos abordado Isaías y Jeremías y el apéndice, no apéndice, que es el libro de Lamentaciones. Y son libros, dicho sea de paso, bastante descuidados, doctor, sí. Porque poco se habla de ellos. Y hay una pregunta antes del cierre. Sí. Se ha denunciado, y dígame usted si eso también es un exabrupto, se ha denunciado que en el Taná judío el capítulo 53 de Isaías no aparece. Ignoro eso, lo ignoro. No. Por el hecho de que habla mucho lo conectan con la persona de Jesús y entonces lo quitan, pero es algo que no... Me cuesta creerlo y más diría que no, pero no he estudiado ese tema. Yo no veo ningún problema, ¿verdad? Es un redactor diferente que nos expone acerca, básicamente la palabra clave es el siervo sufriente. Siervo que sufre, ¿verdad? Sí. Es un ungido, es alguien que nos habla de una redención, conecta a la perfección con el concepto Mesías. Que cuando una de las posturas que yo sí he escuchado es que cuando se habla de la crítica histórica, ¿cierto? La cuestión de la crítica histórica, entonces el debate es si ese siervo está hablando de Jesús o está hablando de Israel. Esas son las diferentes posturas en cuanto a la crítica histórica y análisis del texto. Porque es importante decir que cuando esta gente está escribiendo no están pensando necesariamente en Jesús. Decir, no están pensando en Él como que Él iba a hacer el cumplimiento y nada, están escribiendo algo que ellos en ese momento no saben qué es lo que van a... Sobre eso, 30 segundos para terminar, porque se nos acabó el tiempo, es que la profecía bíblica tiene dos cumplimientos, uno próximo y otro remoto, ¿verdad? Porque exactamente, en el capítulo 6 no está hablando del nacimiento virginal de Jesús, está hablando de la esposa de un rey. Sí. Y ahí va, una señal te será dada y la Virgen concebirá. Está hablando, ese es el cumplimiento próximo. El inmediato y el lejano, el remoto, es el que se aplica al Mesías, a Cristo. Que por cierto se dice que no es eso lo que dice el texto en cuanto a que era virgen, ¿no? Es otra cosa, porque la palabra virgen apareció después, no aparece en el original hebreo, pero no nos metemos esos rollos, solo dejar claro que la profecía tiene dos aplicaciones, la próxima y la remota. Así es, bueno, llegamos así al final de nuestro programa, será un gusto poderles tener en el próximo. Bendiciones.